lógica, ¿no? Un tanto ridícula de capitalismo versus comunismo, ¿no? Que todavía está en esa lógica de Guerra Fría, es una lógica que usa mucho Trump y todos estos conservadores en América Latina. Y yo al hacer ese comentario, un montón de gente del país, gente común y corriente, me empezó a decir que yo soy un comunista, ¿no? Y que este comunista, que se vaya a Venezuela y que está hablando, comunista que habla desde su iPhone, ¿no? Este tipo de letanías y clichés. Entonces, Sí, somos una sociedad conservadora. Yo creo que la transformación tiene que partir necesariamente de darle la vuelta a ese sentido común conservador, que es sobre el cual se montan todas estas representaciones políticas conservadoras en el país, desde la que gobierna hoy día en el PLD, los diferentes grupos que hay en el PLD, que todos son conservadores esencialmente, y las opciones de oposición que pueden ganar las elecciones y que posiblemente las van a ganar, que son conservadoras también. Son conservadoras en lo político, son conservadoras en lo social, son conservadores en lo económico. Ninguno tiene una propuesta de darle la vuelta al sistema económico actual de la República Dominicana. Yo creo que una paradigma de cambio político con eso tiene que pasar por una transformación en el sentido común. Y yo creo que como nosotros, que somos críticos de los espacios que tenemos, podemos hacer nuestras aportaciones, las hacemos para colocar en la discusión dominicana otra forma de pensar la política, otra forma de ver la ujú. política, otra forma de jerarquizar y de priorizar temas en lo que tiene que ver con la discusión pública dominicana, otra mirada al país, otra mirada a la historia, ¿no? Esa historia dominicana muy inscrita en claves coloniales, muy inscrita en claves hiperhispánicas, muy inscritas en claves desde la concepción de un Balaguer, desde la concepción de un Peña Butler, de un Trujillo, el trujillismo cultural que existe en la República Dominicana. Las dictaduras se pueden ir, pero las dictaduras quedan como una cultura, como una relación de poder, como un sentido común. Entonces yo creo que Es hay que darle un cambio. impresionante. Sí, Claro, el sí. trujillismo cultural en la República Dominicana. Esta lógica Sí. del trujillito que llevamos cada uno de los dominicanos dentro, ¿no? Que nos ponemos contentos cuando vemos un policía que le da una galleta en la calle a un tipo porque dicen que la ley hay que respetarla y el que no la respeta hay que darle duro. Mira, Entonces, hay un tema de preocupación en los barrios populares con toda lógica porque hay un problema de comportamiento, ¿verdad? De aglomeraciones. Pero bueno, la primera pregunta que uno tendría que hacerse tantas preguntas sobre eso que no significa justificar. Comprender no es justificar. Bajo qué realidad de participación y sentido de pertenencia esas juventudes de nuestros barrios están viviendo esta cuarentena? Alguien vi el otro día, Juan Luis Corporán, si estás por ahí, muérete en casa, le ponía a un texto, muérete, no quédate, sino muérete en casa, ¿verdad? Porque para muchas personas es muérete en casa, están hambre. pasando hambre. Luego, los niveles de hacinamiento, de aglomeramiento en una misma vivienda. Luego, el estado de presión, si todos estamos presionados, el estado de presión psicológica que significa el problema de que hay millones de hogares en República Dominicana que se sostienen, cada día resuelven la comida de ese día, no tienen la comida de mañana. Y luego toda una relación con el Estado, con las instituciones, que es una relación que no tiene nada que ver con la de otras clases sociales. Es una relación de hostilidad. Y frente a eso, la única mirada que hay es que esto se puede resolver en un santiamén, y como no se puede resolver de golpe y porrazo, en palabras, se termina, entonces hay que resolverlo en golpe y porrazo de verdad. Y entonces tú tienes una justificación, por esto que tú hablas del trujillismo cultural, una justificación no. Si no entienden, pues lo que hay que hacer es que la gente que tiene poder empiece a meter macanas, a meter violación a la Constitución, violación a la ley, violencia, a meter violencia. Entonces, a la pandemia, a la crisis económica y social, además meterle violencia, ya directamente física. Y entonces aflora un poco eso que tú estás diciendo, ¿no? Como esta especie de admiración que hay por las soluciones esas, la famosa solución final que llamaba Hitler, ¿no? Sí, y es lo fácil para la élite dominicana de cara a su relación Lo más fácil. con la mayoría social. O sea, una élite que ha vivido de la ignorancia de ese pueblo, que ha vivido de la postergación, de la exclusión de ese pueblo,
Y en un momento como este, grave, de crisis, definitorio, lo más fácil es decir que la culpa es de ese pueblo, pero que la culpa no es de ellos que han administrado este sistema, que ha reproducido esa desigualdad, no solo una desigualdad de tipo económico, como tú lo mencionas bien, de un sector de la República Dominicana que, dado los ingresos que tenía y la forma en que se conseguía esos ingresos, no puede estar en su casa encerrado porque vivían del día a día y ahora tienen un problema de comida. Pero también es una gran pobreza cultural, una gran pobreza en términos de cómo interpretar esta crisis, de cómo llevarla a cabo, que tienen problemas para asumir criterios de disciplina social. Entonces, eso históricamente, la élite dominicana política, ¿no? Todos esos grupos que gravitan alrededor de esa élite, administraron ese sistema en su beneficio, manteniendo esa mayoría en la exclusión, en la ignorancia y en la exclusión económica. Y hoy, en un momento como este, donde se necesita disciplina social, donde se necesita que el pueblo traduzca bien esta crisis, que la interprete de una manera correcta, que pueda tener un nivel de información adecuado para con eso solucionar colectivamente el problema. Ahora que se necesita eso, la gente no puede llevar a asumir esa disciplina social porque no sabe cómo hacerlo, y lo fácil para esa élite, lo fácil para la clase media dominicana, que es el sector, ¿no?, que tiene mayor capacidad de reproducción social, que son los que opinan, los que están en redes, lo fácil para ellos es colocar esto en una cuestión moral, que lo moral lleva a lo individual y que, bueno, esto se trata de que cada quien se quede en su casa. Como esos videitos, ¿no?, de celebridades que hacen, ¿no?, celebridades en su casa de lujo, diciéndole a la gente de Villamella y de Guadalajara, quédate en tu casa, pero es que tiene hambre, ¿no? Y Quédate ellos en tu tienen la nivel. casa, cómo desinfectan la compra, haciendo videos de cómo desinfectar la compra y todas esas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Gente que no Y, tiene que comer, y no yo tiene luz. creo, y yo, que no tienen luz, exacto. Y yo creo que no es una crítica a quien puede hacerlo, yo creo que es una crítica a la actitud con la que, claro, para muchos, o sea, aquí cada diciembre es un escándalo moral la gente que sale en las filas a coger una cajita de comida. Y yo no sé si a lo mejor la pandemia servirá, si se puede decir que servirá para algo, servirá para que mucha gente se entere que no es cuestión de que aquí hay gente que le gusta lo dado, ni que gente que le gusta correrle atrás a un político. Es que ha sido el modo de vida en el que se ha puesto a millones de dominicanos y dominicanas. Y eso también como tú dices, desde qué sentido de pertenencia, desde qué sentido de comunidad, si además hasta las propias juntas de vecinos han sido en muchos lugares capturadas por las propias maquinarias políticas, ¿verdad? Que terminan volviéndolas correas de transmisión de la política partidista, han roto incluso, han minado, han boicoteado, bombardeado la propia organización comunitaria que antes existía. La misma Poblada del 84 es la manifestación de la capacidad de los barrios de estar organizados. Sí, 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 sin dudas. Entonces, Alguien comenta aquí que bueno, que habla de la hegemonía cultural, de una dictadura de la corrupción, y alguien habla, y Nelson manifiesta que esta crisis sanitaria pone de manifiesto los modelos económicos y sanitarios, ¿no? Y bueno, tú ibas a terminar una idea para que pasemos a nuestro último tema, que ya nos queda poco. sí, sí, que es un tema ahí grave lo que estamos teniendo, no solo en República Dominicana, sino en general Latinoamérica. Antes de que empezara todo este tema de las cuarentenas, ya muchos analistas señalaban, incluso la CEPAL, que el desafío para América Latina del COVID-19 no iba a ser el virus en sí. O sea, sí el virus, sin duda, mata personas, genera colapsos sanitarios si no se maneja bien, pero que lo grave Claro. iba a ser las traducciones económicas del virus en una población latinoamericana donde alrededor del 53% a nivel regional de la gente vive en la informalidad, por lo tanto no tienen ahorros, no son sujetos de crédito, comen del día a día. Entonces, ¿cómo mantener en cuarentena? La pregunta es, ¿cómo mantener en cuarentena gente, ese tipo de población? Esa debería ser la pregunta que nos deberíamos estar haciendo, ¿no? Claro, y entonces el tema ya para del COVID, ¿no? El COVID-19 en el ámbito Claro. latinoamericano, lo que representa es un desafío de tipo socioeconómico y desnuda, ¿no? Coloca en su versión más descarnada, la deja ver en su versión más descarnada la desigualdad histórica de América Latina. Un continente profundamente desigual, un continente de élites propietarias que lo tienen todo y una población mayoritaria
que fluctúa normalmente en nuestros países entre el 60-70% de gente que apenas vive con un sueldo básico o con menos de eso. Y ahora, como decíamos hace un rato, la pregunta es, ¿cómo esa gente tú le puedes pedir disciplina social que se queden en su casa cuando es gente, por ejemplo, aquí en Guayaquil, en Ecuador, que hace muchísimo calor y que hay gente que no tiene un abanico dentro de la casa? ¿Cómo tú le pides a una familia de 7 miembros, una casita chiquita de cemento, en un barrio popular de Guayaquil, que se queden ahí en la casa 24 horas con ese calor? Eso solo se lo pide a alguien que no sabe lo que es pasar un calor de ese tipo, ¿no? Y ahí la cuestión en términos estructurales es eso, esa desigualdad histórica de América Latina ahora está tensionando en el marco de la COVID a nuestros países profundamente, que es lo que pasa en República Dominicana. No es una cuestión de disciplina, que es la visión moralizante de cómo la ve, es una cuestión de supervivencia de la gente. La gente no está encontrando formas de sobrevivir, la gente se está viendo en una situación muy difícil, la gente se ve en una dicotomía entre la probabilidad de morir del virus, que es una probabilidad, ante la certeza del hambre, porque el hambre ya está en la casa. Entonces, frente a la certeza